Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es para mí un placer inmenso compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora. Como les prometí en la semana pasada, ¿verdad? Vamos a continuar hablando acerca del rey David, el rey más famoso de toda la historia, el rey que dio a conocer a Israel, al mundo. Este reino fue un reino fructífero porque fue un rey escogido conforme al corazón de Dios, un reino que Dios le prometió que iba a ser eterno, en el sentido de que Jesucristo, el rey eterno, iba a ser descendiente de él en términos sanguíneos por parte de su madre. Y vimos todos los trabajos que pasó David en el estudio anterior. Pudimos constatar, ¿verdad?, todas las aflicciones que padeció, todas las persecuciones de Saúl, que quería matarlo porque sabía que Dios le había dado el reino, pero Dios estaba con David. Y cuando Dios está con usted, no importa las amenazas, no importa las intrigas, Dios le va a dar la victoria. Y vamos a ver cómo David nos hace comprender, ¿verdad?, que lo importante en esta vida es estar en la gracia del Señor, es estar en obediencia al Señor, que los triunfos que nosotros tenemos en esta vida, si son con la gracia de Dios, son triunfos que lo vamos a disfrutar, son triunfos que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en ellos. Diferente a Saúl, que tenía triunfos en el sentido humano porque era el rey, duró 40 años siendo rey, pero la mayor parte de ese tiempo de su reinado, su vida fue una amargura, vivió en una situación de precariedad emocional totalmente. Sin embargo, David era un hombre que vivía bien delante de los ojos del Señor, y eso lo hacía que cuando cometía una falta se humillaba y Dios lo perdonaba y él recibía de nuevo el gozo del Señor, diferente a Saúl, que nunca se arrepintió y siempre vivió amargado. Vamos a estar leyendo algunos versículos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10, capítulo 6, versículos 12 al 18 y capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que quiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará a la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta lectura es interesantísima. Vemos que es aquí donde Dios le da que David tome la parte elevada de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que queda en una montaña, y vemos que hay un desafío de los que ocupaban esa tierra, diciendo que era imposible que David entrara allí y ocupara. Ellos estaban muy seguros de que era imposible de que fueran desarraigados del lugar, pero esa era una tierra heredada, una tierra de herencia del pueblo de Dios, y Dios le iba a dar la victoria a David. Llegaron al extremo de decir que los ciegos y cojos podían defender la ciudad de David. Vimos más adelante que David, en un arranque, ¿verdad?, de respuesta, de darle una respuesta terrible a esta gente, cuando entró, mandó a que mataran a todos los cojos y ciegos para demostrarle que ellos estaban equivocados. Ellos estaban equivocados y que él iba a vencer a quien estuviera ahí. Pero eso fue una provocación muy grande, la de los jebuseos, que hicieron ese planteamiento para amedrentar a David. Dice que David entró, tomó la fortaleza, y de ahí en adelante continuó ocupando todo lo que era el territorio de Jerusalén. Ciertamente Jerusalén era una ciudad difícil de conquistar por el hecho de que había que subir montaña para llegar a ella. Esta ciudad está edificada sobre una meseta de una montaña. El que quiere subir ahí, imagínese usted mirando para arriba y otro tirándole para abajo. El que está arriba tiene ventaja. Y eso, por eso le decían los jebuseos que los cojos lo podían detener y los ciegos. Una alegoría que estaban haciendo. Entonces, amados, el rey David se apodera de Jerusalén y convoca a los ancianos y es designado rey. Y empieza a gobernar luego de la muerte de Saúl. Pero él comenzó a reinar solamente con la parte sur, que estaba en Judea, Jerusalén, con la tribu de Judá, pero estaban representantes de todas las tribus, aunque en el norte estaba gobernando un hijo de Saúl, pero de manera ilegal. Estaba gobernando esa persona que no tenía la bendición del Señor. Este era Isboset, y se quedó gobernando y duró 7 años gobernando en la parte norte, y luego esa parte pasó a ser gobernada también por David, completando el reino. Recuerden que a la muerte de Salomón el reino se dividió y quedó uno gobernando el norte y otro el sur, pero es David quien entonces viene y lo unifica después de 7 años. Y recuerden que la parte norte estaba habitado por samaritanos, que eran familias cruzadas, familias que no eran judíos puros, porque fueron de las personas que mandó el rey de Babilonia para que ocuparan esos lugares de diferentes tribus, de diferentes lugares. Fueron y se asentaron allí, y por eso eran gente que no eran originalmente judíos, sino que eran cruzados, habían judíos, habían de otras naciones, y fue creándose una sociedad mixta que luego fue desvanecida, se desvaneció con el tiempo porque no tenían una cultura definida, en virtud de que estaban ligados los paganos, los que creían en un solo Dios, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo el liderazgo de David se fortalece en medio de muchas crisis que se produjeron en el gobierno,
con sus seguidores, los que estaban al lado de él, de suerte que David era un líder natural, era un líder que tenía la bendición y la unción de Dios. En la medida de que él fue creciendo en términos políticos y en términos de ejecutorias, el liderazgo de él se fue fortaleciendo, y el liderazgo de él, lo más importante es que tenía gente que lo seguía, gente que era incondicional. Recuérdese que cuando él andaba prófugo de Saúl, huyendo de Saúl, andaba con 600 hombres que le eran leales a él, que estaban dispuestos a morir y a matar por él. O sea, era un liderazgo bastante fuerte. Y hay algo muy interesante que demuestra la obediencia de David y su capacidad, ¿verdad?, de entender las cosas del Señor, de entender que en Dios es que está lo mejor, de que cuando se vive conforme a la voluntad de Dios es lo mejor que le puede ocurrir a un hombre. Y es que él, cuando ocupa el reino, ya empieza, se le construye una casa a él, una casa de cedro. Y recuerden que Dios había establecido que el arca del pacto fuera establecida, ¿verdad?, en una edificación de tela, de cortinas y esas cosas. Y él dice, ahora tengo yo mi casa de cedro, o sea, yo estoy viviendo bien, y el arca de Jehová, o sea, la presencia de Dios, lo que representaba, lo que simbolizaba la presencia de Dios en Israel, estaba en cortinas. O sea, él entendía que no estaba lo suficientemente protegida ni lo suficientemente cómoda el arca, que era la representación de Dios para el pueblo de Israel. En aquel tiempo, mis amados, los pueblos eran idólatras. Incluso a veces yo pienso que Dios le puso esa arca como una forma de enseñarlos a ellos a entender. Porque si no había algo físico, ellos no entendían. Ellos siempre querían tener algo físico y siempre vivían pendientes de hacer lo que hacían los demás pueblos. Los otros pueblos tenían dioses, estatuas, piedra, árboles, y ellos también tenían esa debilidad, porque el hombre es físico, el hombre no es espiritual. Para el hombre comenzar a entender las cosas espirituales, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario y someter su vida, su cuerpo a ciertos sacrificios para poder conectarse con las cosas espirituales. Entonces, Dios le dio eso como símbolo, pero como vimos, más adelante eso se desapareció, porque el objetivo del Señor no es que haya algo físico para adorarle a Él, todo lo contrario. Él aborrece todo lo que tiene que ver con términos físicos para adorar las cosas que están en el cielo, que están en la tierra o debajo de la tierra. Dice el Señor que no podemos hacernos imágenes de eso. Cuando dictó los 10 mandamientos a Moisés, esa es una de las cosas que le dijo de manera tajante, que no se debe hacer imagen ni adorar imagen de lo que hay en el cielo. O sea, porque Dios es espíritu. Entonces a Dios hay que amarlo en espíritu. Dios, esa es su palabra. Dios es la manifestación de Cristo, la palabra de Cristo en nuestras vidas. Eso es Dios. Y Él quiere que nosotros lo entendamos así, que su palabra, sus mandatos estén en nuestros corazones, y que de ahí emane una obediencia para que actuemos conforme a esa palabra. En eso es que Dios se agrada, no es en que le prendamos una vela a algo. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros nos involucremos en cosas materiales para agradarle a Él. Entonces David estaba preocupado y quería honrar a Dios poniendo su arca en un lugar. Y esa arca estaba en la casa de un señor llamado Obed. Y David decidió ir a buscarla y traerla a la ciudad y colocarla en un sitio en el que Dios se pudiera sentir bien, conforme con el lugar donde estuviera, ¿verdad? Que ese objeto estuviera en un sitio de preferencia. Y él llama al profeta Natán. En ese tiempo los presidentes, los reyes, escuchaban la voz de los profetas como la voz de Dios. Había hombres de Dios que
hablaban la palabra de Dios, que Dios les revelaba las cosas que él quería y que él deseaba para que se lo dijera a los reyes. Y en esta ocasión él reconocía al profeta Natán como un profeta de Dios, porque en ocasiones anteriores le había profetizado verdades que se cumplían. Y él decide preguntarle, decirle: mira, yo siento que el arca del Señor está en una cortina, yo quiero hacerle una casa. Y él le dice: como tú como tú tengas en tu corazón, porque Dios está contigo, hazlo. Sin embargo, podemos ver más adelante que Dios le habla a Natán y le dice: no, yo no quiero que él me edifique casa. La casa quiero que me la edifique su hijo. Todavía creo no había tenido hijo, y ya Dios le dijo: su hijo es que me va a hacer mi casa, refiriéndose a Salomón. Y ustedes saben cómo nace Salomón, de qué circunstancia, de qué matrimonio, ¿verdad? Recuerden que fue luego que él se casó con Jezabel, la mujer que él le había tomado al capitán Urías. Entonces, vemos que a veces los profetas hablan de manera ligera, sin hablar previamente con Dios. Esto nos demuestra que tampoco nosotros debemos, desde que alguien viene y nos da una profecía y nos dice: mira, tal cosa, dice el Señor, nosotros salir corriendo a hacerlo, porque a veces no es Dios que habla, a veces es la emoción de alguien que cree que Dios le ha dicho, o se siente con tanto poder y con una relación tan especial con Dios, que de repente él habla cosas como si él fuera Dios o si ella fuera Dios. Hay mucha gente así que está profetizando hoy en día. Entonces esto nos demuestra que Natán, siendo un hombre de Dios, un profeta reconocido que hablaba por boca de Dios, le da una respuesta acelerada, apresurada a David, en el sentido de que le dice que sí, que construya, y tuvo que ir al otro día. No, mira, dice el Señor que no, que tú no vas a construir eso. Además, también le estaba demostrando que no le diera tanta importancia a esa arca, porque ya esa arca estaba desapareciendo del escenario. Luego vamos a ver que desaparece y jamás se vuelve a saber de eso, porque Dios se encarga de quitar las cosas que a nosotros nos alejan de Él. Hay cosas que nosotros creemos que son importantes. Hay gente que se vuelve loco con un templo. Hay pastores que eso acarician hasta las paredes de los templos, y eso es muchas flores y muchas cosas, y a veces se olvidan de que el Señor no está en ese templo, de que el Señor está en el corazón de los que le obedecen, en el corazón de los que le buscan. Entonces Dios quería ir apartando al pueblo de esa idolatría que ellos tenían con relación al arca. Hay un hecho bastante interesante que narra las Escrituras, de que cuando iban trasladando el arca desde la casa de Obed a la Jerusalén, que David estaba encabezando este traslado, mandó a buscar el arca, la llevaban en una carreta. Resulta que el Señor había establecido que una metodología para trasladar esa arca. Esa arca no podía trasladarse en carreta, ni en carro, ni en caballo, ni en camello, ni nada, hermano. Eran hombres que tenían que llevarla con palos cruzados, sacerdotes, gente de la tribu de Leví. Y resulta que eso lo estaba llevando cualquiera y en carreta. Entonces hubo uno de los que la iba trasladando, que en un momento parece que la carreta chocó con una piedra, resbaló, y este hombre celoso, ¿verdad?, tratando de cuidar el arca, le puso la mano y ahí mismo cayó fulminado por el poder de Dios. Es una forma de decir lo que hay aquí, la energía que hay aquí no se puede tocar. Esto en términos simbólicos, pero Dios hizo muchas cosas para que el pueblo fuera entendiendo que si ciertamente ahí estaba concentrado su poder y él había mandado a construirlo, había ya una decisión de que esa arca desapareciera de lo que eran los ritos del Señor. Entonces, amados, vemos cómo David es celoso, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Nosotros debemos ser celosos de las cosas del Señor. Debemos provocar, ¿verdad?, que
que las cosas del Señor estén bien cuidadas, comenzando por nosotros. Nosotros somos del Señor y somos su templo y Él está en nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros en el sentido de evitar el pecado, en el sentido de evitar caer en tentación, en el sentido de evitar hacer cosas que perjudiquen nuestro cuerpo. Cuando la barriga usted se la llena de comida chatarra, como dicen por ahí, usted se está maltratando su cuerpo. Cuando usted se fuma un cigarro o un tabaco, usted se está maltratando su cuerpo, porque son cosas que no le benefician. Cuando usted se da una hartura de alcohol para que su mente divaríe, usted está maltratando su cuerpo, usted está abriendo puertas para que los demonios entren en su mente y usted hacer cosas que luego quiera arrepentirse de ellas, pero ya ocurrieron. Cuando se iba trasladando, este es un episodio también bastante interesante, cuando David llega con el arca, ¿verdad? Y el pueblo viene con él está gozoso, él está lleno de alegría, él está... se ha quitado las ropas del rey y se ha involucrado con el pueblo en una danza. Está gozoso porque está haciendo algo que él entiende que a Dios le ha agradado. Cuando nosotros hacemos las cosas que le agradan a Dios, nosotros nos sentimos en gozo, amados. Si usted, por ejemplo, Dios le llama a predicar su palabra, cuando usted predica la palabra, usted siente una satisfacción extraordinaria, y cuando usted está haciendo un trabajo secular, usted se siente así como que está en un ambiente que no es el suyo, porque Dios lo llamó a algo y usted se va a gozar con las cosas que Dios le ha mandado a hacer. Ahora, si nos toca hacer cosas seculares, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con amor, como si fuera para Dios. Si trabajamos en un lugar y todavía no hemos decidido, ¿verdad?, a trabajarle al Señor, entonces debemos estar gozosos también haciendo el trabajo secular, que nuestros jefes se sientan bien con el trabajo que estamos haciendo, que las personas a las que le estamos dando un servicio, ellos sientan que se lo estamos dando con amor. Entonces, David estaba gozoso, estaba regocijado, y él estaba bailando, danzando en la calle con el pueblo. Cuando usted hace eso, mire, amado, hay gente que se avergüenza de Dios y hay a veces manifestaciones del Espíritu en persona que hacen movimiento y la gente lo ve como raro. ¿Qué es esto? Se le montó algo. Pero, amado, mire, cuando Dios toca un cuerpo, es imposible que ese cuerpo se quede ni que tranquilito. Hay que moverse, amado, hay que moverse. Dios nos mueve. Y vemos cómo David está gozoso danzando. ¿Qué pasa? Que la esposa de él era una señora llamada Mical, hija del difunto rey Saúl. Y ella se había criado en la monarquía, ¿verdad? Había nacido en la monarquía, era una mujer del reino. Y cuando vio que David descendió al pueblo y se unió con el pueblo, ella lo aborreció y se quejó y le dijo: ahí estás tú, como con esa chusma ahí bailando, te ha despojado de tu ropa. Como que dice, está en cuero porque no tiene tu ropa de rey, tú tienes... Y entonces él le dijo: no, yo me siento cómodo. Yo me siento muy bien aquí con el pueblo, adorando al Señor y dándole gracias al Señor. Y David fue bendecido enormemente. Pero había una maldición, mis amados, que ocurría en el mundo antiguo, y era que la mujer que no podía tener hijo era una maldición. Era algo terrible, porque los hijos eran los que llevaban la alegría y llevaban el linaje y llevaban la protección familiar. Y ella le vino como castigo la esterilidad, amados. Ella nunca pudo tener hijos. Fue estéril esa pobre mujer, que era la primera esposa legal de David. Pues se la ganó obedeciendo órdenes del rey. Y acuérdense que David fue quien mató a Goliat, y uno de los premios que había para el que matara a Goliat era que se iba a casar con la hija del rey. Pero esta mujer no le dio hijo a David, aunque David tuvo hijos con muchísimas mujeres, tuvo muchísimos hijos. Hubo en eso
una vida un poco desordenada, pero en ese tiempo a los reyes se les permitía de todo. Los reyes hacían lo que le daba la gana, se puede hablar en esos términos, aunque vemos que cuando David cometió el adulterio, que le combinó con asesinato, ¿verdad? Respecto a Urías, y entonces ahí vemos cómo Dios obró de una manera terrible y le vino fuerte castigo. Nada que nosotros hagamos en esta tierra, mis amados, se queda sin castigo. Las consecuencias siempre las vamos a recibir, pero a veces uno las recibe de una manera física, pero otros las reciben de una manera mental, una angustia permanente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser como David, a gozarnos en las cosas de Dios, en la obediencia a su palabra. Que su palabra sea lo que nos oriente, que su palabra sea la que nos decida hacer cosas para Él, siempre dentro de ese marco, mis amados. Padre, gracias, tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Espero, Señor, que cada vida que haya escuchado esta palabra en el día de hoy haya sido edificada de una manera poderosa. Que tu Espíritu Santo le haya hecho entender que tenemos que obedecerte, Señor, si queremos tener éxito. Que los éxitos, Señor, que son buenos, son los que vienen acompañados de la obediencia a ti, Señor. Que el gozo viene de ti, Señor, que tú eres quien nos llena de tu paz. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que visite a cada hermano, cada amigo que ha escuchado esta palabra. Oh Dios mío, que si hay alguno enfermo, tú lo sanes, y si hay alguno triste, tú lo llenes de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén.